Enseguida le voy a pedir al maestro Bernardo Ruiz López, editor del libro que hoy nos convoca y que funge como moderador de esta segunda mesa, que presente a la doctora Alejandra Moreno Toscano. Ella será nuestra primera comentarista y le cedo el micrófono al doctor Bernardo Ruiz. Gracias. Soy maestro, no hice el doctorado, me dediqué a hacer libros y entonces esa es mi profesión. Me da mucho gusto estar con ustedes, acompañarlos y me siento muy honrado de la invitación que han hecho para que participe de esta mesa. Por lo general el editor tiene que ser invisible y aquí los manifiestan, pero igualmente quiero señalar que Bernardo Navarro es un autor ejemplar, de los más cumplidos en todos los aspectos de los protocolos que la universidad tiene para la edición de sus libros, y me enorgullece estar en esta que es mi segunda alma mater, en compañía de colegas, amigos y gente interesada en lo que es la vida de la ciudad y en particular en este enfoque que el futuro de la movilidad urbana y los vehículos autónomos ofrece para que nos adentremos un poco en la vida de nuestra comunidad. Le agradezco a la doctora Alejandra Moreno Toscano que nos acompañe, al doctor Salvador Vega y León, al doctor Gustavo Garza Villarreal, al licenciado Armando Quintero Martínez y al doctor Bernardo Navarro. Le cederé la palabra a la doctora Alejandra Moreno Toscano, quien es profesora e investigadora del Colegio de México, estuvo también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Ha sido directora de investigación en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y directora del Seminario de Historia Urbana en el INAH, y ha abierto nuevas perspectivas para los estudios de la Ciudad de México. Tiene el Premio Nacional de Investigación Científica otorgado por la Academia Nacional de la Investigación Científica, y su experiencia práctica en sitios históricos y centros urbanos comenzó con la reorganización del Archivo General de la Nación, ahora Archivo Nacional de México, y su reubicación en el edificio histórico de Lecumberri. Ella encabezó la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde puso en práctica un nuevo modelo de gestión para la revitalización económica y rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad de México. Tiene diversos libros y ensayos sobre historia, historiografía, problemas políticos y los problemas urbanos de la Ciudad de México. Fue reconocida por el Senado de la República por ser una de las mujeres destacadas en el arte, la cultura, la academia y, faltó decir, la amistad. Entonces, pues la felicitamos por estar con nosotros, se lo agradecemos y le cedemos la palabra a la doctora Alejandra Moreno Toscano. Bueno, buenos días a todos. Mucho gusto de saludarlos esta mañana. Agradezco mucho la invitación para participar en este evento que es muy importante para todos nosotros. Y he venido no solo porque me ha invitado nuestro amigo Bernardo, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, sino porque siempre vengo con mucho gusto a la UAM Xochimilco. No solo porque me tocó en suerte formar parte de la primera junta de gobierno de la UAM, no solo porque vine con Ivan Schutz un día a caminar por los terrenos a donde se iba a construir la universidad, también hace tiempo. No solo porque insistí que en la UAM Xochimilco
se estudiara y se guardara la información relativa a Xochimilco, al sistema lacustre, a los problemas del hundimiento de la ciudad, y como hemos visto en este reciente terremoto, es importantísimo que sigamos estudiando la relación entre la zona lacustre y nuestra capacidad de superar los terremotos. Pero nos convoca ahora un libro de Bernardo Navarro sobre lo que siempre ha preocupado a Bernardo Navarro. ¿Quién decide el camino que toman las ciudades? Desde mi punto de vista, esa es la pregunta que está contestada en este libro. La respuesta no es muy feliz para nosotros que creemos que hacemos políticas y podemos hacer soluciones y organizar sistemas. No, el problema es que necesitamos estudiar con todo detenimiento y profundidad qué es lo que está pasando en la tecnología, en la vinculación del mundo, en las relaciones globales, para entender cuál puede ser el destino de una ciudad como la nuestra. Y como nos gusta mucho vivir en la Ciudad de México, siempre pensamos que queremos que la ciudad tenga un destino mejor. Pero lo que también nos dice Bernardo, y muy objetivamente, es que cuidado, porque sí podemos tener un destino algo peor. Bueno, de eso se trata el libro. Yo pienso que Bernardo Navarro, que es un investigador a quien conozco desde siempre, no se va con los números fáciles. Siempre hace control de números, los checa, los vuelve a checar, los checa con lo que está pasando en un país, en otro. Y por eso nos ha permitido tener un libro en donde al menos nos pone en una situación casi de hoy, porque ya no es tanto de hoy, porque ya pasó el tiempo en que se publicó el libro, etcétera, y esto trae una dinámica tan rápida que si no realmente nos ponemos con mucha atención a ver qué es lo que está pasando, sí, Ciudad de México puede quedar rezagada. Bueno. Ahora, se pregunta Bernardo que por qué no podemos establecer las políticas públicas que nos ayuden a superar un sistema tan complejo, una relación tan complicada. Y entonces, siempre le he dicho que tiene el buen tino de hacer sus conferencias exactamente al día siguiente en que se publican informaciones importantísimas sobre su tema. Ya sabías. Acabamos de leer los resultados de la encuesta de Origen y Destino. Pues la nueva, la de ahorita. Pues por un lado bajamos un punto, o más bien los automóviles bajaron un punto y nos dieron un punto a los peatones. Pues no está mal, pero si eso para llegar a lo que necesitamos nos exige que se tarden 26 años, como dijo alguien en la prensa, 26 años de consistencia de esa política para poder llegar a nuestra meta, ¿saben qué? Estamos en muchos problemas, porque en 26 años, quién sabe qué sistemas estemos utilizando. Bueno,
la encuesta fue muy interesante y seguramente ustedes la analizarán con mucho detalle, pero otra nota que se publicó ayer también es que el Movimiento Nacional de Taxistas finalmente, después de 8 años, 10 años o por ahí, se vinculó con una empresa canadiense para hacer una aplicación que permitiera un sistema equivalente a los Uber o los Cabify. Cuando digo yo 8 años o 10 años, es cierto, porque esta discusión también me tocó escucharla. Es una noticia al menos que ya hayan incorporado en su mente, porque es un problema de posición de pensamiento, que era necesario. Otro de los grandes temas que se publicaron en estos 2 días, desde que me llamó Bernardo para que estuviera con ustedes, fue una especie de confesión del Metro, que es su informe anual de avances, en donde se dice claramente por qué no avanza. No sé si tuvieron la curiosidad de leer las explicaciones que en el Consejo de Administración del Metro se dicen de cuáles son los problemas que tuvo que enfrentar cuando recibió 4,000 millones y solo pudo gastar 2,000. Y nosotros, como usuarios comunes y normales del metro en la ciudad, nos preguntamos, ¿y qué pasó? Se asignaron 4,000 millones de pesos y solo se gastan 2,000. Y entonces ellos explican y correctamente cómo hay unas distorsiones entre la existencia de los planes, el tiempo de las ejecuciones, el dinero que no llega y todo el proceso administrativo, pero también técnico y político que impide que esto camine mejor. Bueno, luego se publica también un estudio muy importante sobre el nuevo sistema de transporte que lanzan en la ciudad de Londres, el City Mapper, en donde establece lo voy a decir en inglés porque si no me voy a tardar, Bus Taxi Hybrid Smart Ride en Londres. Bueno, ese sistema, en donde yo he escuchado partes de ese sistema como necesarios, tanto aquí de nuestro amigo Quintero como de Bernardo, en fin, cómo se tiene que combinar al mismo tiempo las aplicaciones con rutas en vehículos que no sean camiones, pero que den servicio colectivo, fuera de los sistemas muy rígidos de las rutas formales a las que estamos acostumbrados. Bueno, entonces se los recomiendo, está publicado en el periódico Guardian del día de hoy y explica las razones por las cuales Inglaterra decide abrir esta nueva alternativa, pensando en que lo importante en una política pública de transporte es que la gente se mueva, no que los sistemas de transporte tengan reglas y obligaciones específicas por modo o por tipo o por horario o por todas las cosas que suelen quedar reguladas. No,
lo importante es que la gente se movilice. Y yo pienso que ahí es donde que este libro se presente en la UAM, que incluso con el segundo piso, de todas maneras, yo que vengo del poniente extremo, sí necesitamos horas para movernos y que tengamos esta necesidad de información y comentarios sistemáticos para ver qué es lo que cada quien está haciendo, que como aquí bien se dijo, es una de las grandes cualidades de Bernardo Navarro, que vincula la academia a los políticos, a los investigadores, a los verdaderamente transportistas en acción, que son los que conocen los problemas que suceden en la movilidad de la ciudad, porque eso quizás es lo que siempre nos enseña, cómo se combinan, qué resultados tienen, por qué la ciudad puede estar bien en unas partes y puede retrasarse en otras. Ahora, desde otro punto de vista, pienso que el tiempo ya nos ganó, porque también se publicó una nota sobre la ciudad de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos, y su imagen de Motor City. Okay. Cuando uno lee esa nota, dice, bueno, necesitamos trabajar muchísimo para ver hasta dónde podemos llegar. Atlanta tiene vínculos con 150 aeropuertos en Estados Unidos y 75 aeropuertos en todos los países del mundo. Bueno, es el centro de operaciones de Delta, que como ustedes saben es la controladora de Aeroméxico. Tiene vínculos con la Universidad de Georgia y con el Instituto Tech Square de aplicaciones digitales, y cuenta con modalidades de ensamblaje y desarrollo de la industria auxiliar que rodea al sector automotriz. No hace coches, ¿eh? Sabemos, pues, que esta política fue un diseño de Clinton, que esa política ha sido reforzada por Obama y que Trump la ha apoyado. Bueno, hasta superar a Detroit. Y nuestros números de vinculación con el mundo, de vinculación con los aeropuertos del mundo, etcétera, pues no los revisamos como deberíamos, porque estamos extremadamente separados de estos procesos. México tiene una posición excelente. Yo diría que de las mejores posiciones del mundo para ser realmente un centro de gran desarrollo en la movilidad del mundo. Y entonces yo espero que estos jóvenes aquí en la UAM Xochimilco, que sí saben que cuesta mucho trabajo llegar a su universidad, se dediquen a estudiar los temas de movilidad y transporte. 2 minutos, lo logré. Gracias, Pastor. Pues agradecemos a la doctora Alejandra Moreno Toscano su intervención. Realmente creo que ha sido
muy enriquecedora, y cedo ahora la palabra al doctor Salvador Vega y León, es rector general de nuestra universidad. Él estudió química farmacéutica bióloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana y es doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Agraria de La Habana. También fue rector de esta unidad Xochimilco de la UAM y miembro del Consejo Directivo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Vicepresidente segundo del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, defensor del pueblo con sede en Buenos Aires, Argentina, y reconocido como profesor fundador de la propia Universidad Autónoma Metropolitana. Distinguido finalmente por la Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Autónoma Metropolitana por su valiosa labor académica profesional en pro de la producción agropecuaria. Dejo con ustedes al doctor Salvador Vega, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a Bernardo Ruiz. Gracias al doctor Bernardo Navarro por esta invitación que me ha hecho para estar presente en esta ceremonia, en cuanto a que trataremos de comentar el futuro de la movilidad urbana y los vehículos autónomos, que es el título de este libro. Quisiera mencionar de paso que Bernardo Ruiz, nuestro director de publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha impuesto, o yo he creído que se ha impuesto un récord, que es que nuestra universidad, nuestra Casa Abierta al Tiempo, edite y publique a través de sus unidades y la Rectoría General mayores cantidades de libros cada año. Y te felicito públicamente, Bernardo, por esta labor que nos enorgullece tanto como universitarios. Quisiera entonces saludar también a los funcionarios que hoy se encuentran en esta sala, los funcionarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, como también a los funcionarios de otras instituciones que hoy nos acompañan y desde luego a nuestros queridos alumnos de esta unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y al público en general que hoy está con nosotros. Saludo y agradezco la presencia de la maestra Alejandra Moreno Toscano. Ella misma ya se ha presentado como una persona vinculada al quehacer de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente en la unidad Xochimilco desde hace mucho tiempo. Saludo al doctor Gustavo Garza Villarreal, comentarista, especialista del tema. Yo no soy un especialista de este tema, soy vividor de los problemas de la movilidad y el transporte de esta ciudad y de otros lugares del mundo también. Desde luego el licenciado Armando Quintero Martínez, también cercano a esta unidad Xochimilco y a la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero especialmente saludo a mi amigo, el doctor Bernardo Navarro, que ha sido tan amable de invitarme a esta ceremonia. El libro que nos ocupa hoy es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Institut pour la Vie Mouvement del año 2017. En la colección Abate Faria, en su número 28, que cuenta con 76 páginas ampliamente ilustradas. La presentación del texto corrió a cargo de Andrés Botter-Garay, director para Latinoamérica del Institut pour la Vie Mouvement, y el prólogo por el doctor Gustavo García, especialista del Colegio de México en ese tema. Llama la atención que la presentación, el prólogo, la introducción y las conclusiones del libro estén escritos tanto en español como en inglés, lo cual ayuda a acercar a los angloparlantes a los interesantes contenidos de este texto y con ello difundir aún más esta obra. Al final del texto se destacan las más de 60 fuentes bibliográficas consultadas que corresponden con el trabajo permanente del autor en la búsqueda sistemática y permanente de información necesaria para sustentar y apoyar las ideas centrales de esta obra. Vale la pena mencionar que hace 43 años, al inicio de las actividades académicas de esta Casa Abierta al Tiempo,
La División de Ciencias y Artes para el Diseño es un espacio académico concebido para la UAM, una idea original que en el año de 1974 propuso nuestro rector general fundador de esta casa de estudios, don Pedro Ramírez Vázquez, y fue implementada en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco como una novedad que no solo ofrecería en la docencia, por cierto, con una mayoría de profesores e investigadores de tiempo completo, estudios convencionales y ya abordados en otras instituciones de educación superior, sino una gama amplia de opciones en licenciaturas y posgrados, así como desarrollar mediante la función universitaria de la investigación estudios a profundidad sobre objetos del conocimiento derivados de diversos problemas de la entonces gran capital de México, cuyos resultados contribuyeran a aumentar el acervo científico y tecnológico, no solo nacional, sino mundial, en busca de aportar opciones con bases científicas a los problemas de la gran metrópoli. Por ello, la concepción original llevó a lo largo del tiempo a establecer campos del conocimiento indispensables para reconocer los problemas metropolitanos y por extensión nacionales y de todas partes del planeta, como es el caso de la movilidad en los grandes asentamientos humanos. Con estudios exitosos mediante un análisis escrupuloso y sistemático, el doctor Bernardo Navarro Benítez, profesor e investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de esta unidad y además coordinador del Observatorio del Transporte y Movilidad Urbana, nos ha ofrecido desde la década de 1980 diferentes obras en las que ha puesto en la mesa de los debates la movilidad urbana, en especial en la megalópolis de la Ciudad de México. En esta ocasión, mediante el libro El futuro de la movilidad urbana y los vehículos automotores, el doctor Navarro Benítez invita al lector a reflexionar y atisbar sobre el futuro previsible de la movilidad urbana. Nos propone una hipótesis, la servicialización, entendida como el paso de consumir productos a consumir servicios. En 5 breves pero sustanciosos capítulos nos revela conocimientos actualizados que van desde el estatus que proporciona a los individuos tener un vehículo para su transporte particular, hasta los vehículos autónomos de movilidad y las etapas intermedias que ya se han dado y que previsiblemente se darán. No omite enterarnos con información valiosa sobre las tendencias emergentes en el transporte y la movilidad de los servicios públicos y también en el transporte privado. La obra parte de la base que el autotransporte individual familiar representa la mayor proporción de la flota automotriz y se reconoce como ser la responsable también, la responsable principal del congestionamiento vehicular, del uso inadecuado del espacio público, de la contaminación ambiental y de los accidentes de circulación. Sin embargo, como lo conoce Michael Weniger en su obra The Future of the Mobility in the Cities, la triada de la movilidad en las ciudades habrá que planearla para el futuro, tomando en cuenta el transporte público, a los viajes a pie, en motocicleta y en bicicleta, y desde luego a la movilidad privada a través de los vehículos y de los vehículos privados, considerando todos los servicios externos para su funcionalidad plena. A partir de lo que el doctor Navarro denomina la posición objetual de los individuos y familias, en el libro que hoy se presenta, propone la tesis de que en el futuro previsible la movilidad individual se hará en vehículos con fuentes energéticas con base en pilas, sean alimentadas por energía eléctrica o celdas de hidrógeno mediante aprovisionamiento por diversos fabricantes de servicios eléctricos a través del arrendamiento o leasing. Una opción ya en práctica es el arrendamiento de vehículos por tiempos cortos que, nos informa el autor de la obra, arribó a la Ciudad de México en el 2012 y que son una realidad en los países desarrollados como en algunos en vías de desarrollo. El autor sostiene que la potencial servicialización del transporte individual será una expresión de la tendencia de combinar el uso de diversos servicios como el Internet, la teledetección,
el uso y aplicación del láser con el entorno, la aplicación de sistemas de posicionamiento global GPS para la georreferenciación continua en tiempo real y la exportación del Big Data, es decir, todo un conjunto de aplicaciones del conocimiento sustentados en una gran innovación que sustituirá a los vehículos privados convencionales que usaron nuestros padres y continuamos usando nosotros, hoy dependiendo de ello para nuestra movilidad en las ciudades. El doctor Navarro nos recuerda también que para quienes usamos nuestro vehículo en esta megalópolis, una solución para una movilidad más agilizada y con menos tiempo de transporte es ya el factible uso de las vías preferenciales con cobros de peaje, o bien en aquellas ocasiones cuando usamos el transporte público, por ejemplo el Metrobús, en donde ya está incluido su uso por el costo del mismo pasaje. Como se afirma en la obra que aquí se presenta, la movilidad que viene en proceso debe entenderse como un servicio privilegiado mercantilizado para particulares, que se amplía sin duda por medios similares, en la actualidad como un experimento a gran escala que allanará el camino de las tecnologías de información y a las automotrices para proveer de servicios de movilidad privado. Por otro lado, en el servicio público de transporte en la Ciudad de México y en otros del país, ya sea por ejemplo el metro o el mismo Metrobús, también está en ellos presente la servicialización, desarrollando diversas combinaciones con empresas privadas para la presentación y gestión de la movilidad demandante en nuestra megalópolis. La operación masiva y exitosa de los vehículos autónomos necesitará de la implementación y desarrollo de la conectividad y el Internet a gran escala, además de la colección de información de flujos de tránsito y de la cambiante situación del tráfico en tiempo real. Sin embargo, el futuro de la movilidad se percibe será prácticamente autónomo, es decir, sin conductor presencial. Dependerá desde luego de la aceptación del consumidor y de la capacidad de adaptación a estas circunstancias, ya exploradas en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el metro de la ciudad de Copenhague, que no tiene conductor, o los transportes internos en aeropuertos, como por ejemplo el de Madrid, en donde no hay un conductor para el vehículo que transporta las maletas y las maletas de los usuarios. Para el usuario, su seguridad dentro de vehículos autónomos será otro elemento que probar, que se compensará seguramente si el transporte es eficiente y desde luego accesible. Las grandes transnacionales automotrices, como en otras actividades humanas, ya están presentes y cada cual desarrolla en combinación con las empresas del campo de las nuevas tecnologías como Google y Apple, proyectos para la puesta en marcha de vehículos autónomos de uso personal y familiar, y no solo en propiedad, sino mayoritariamente usándose por solicitud de servicio. Los prototipos ya se muestran en las ferias internacionales del automóvil. Poseen motor eléctrico, registran el entorno con aparatos que detectan frontalmente, trasero o lateral, la distancia en que se encuentran los objetos. Tienen cámaras de video para registrar el entorno con carrocerías especiales para minimizar choques y facilitar reemplazos. Pero además, en el sur de la ciudad de Tokio, el robot taxi ya es una realidad. Mientras tanto, los vehículos autónomos como eslabón intermedio seguirán apareciendo como una necesidad de escalamiento indispensable para la introducción de los futuros vehículos que satisfagan la movilidad urbana. Termino mi participación y quisiera comentar que en la llamada Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, una hoja de ruta en la que sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sustentable proponen para el año 2030 haber trascendido e implementado una forma de vida más sustentable. En esa hoja de ruta firmada y aprobada por la mayoría de los países miembros de la ONU en el Objetivo 11, nos propone conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para el 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la aplicación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. Para el año 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. Y también el objetivo 7, energía asequible y sostenible, para el 2030 nos pide ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los países de desarrollo, en particular para los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. Los vehículos autónomos, sin duda, serán parte de esta solución. Mientras tanto, reitero mi agradecimiento a mi amigo, el doctor Bernardo Navarro, por la invitación para estar presente en esta ceremonia y le deseo que siga publicando y nos mantenga enterados de las tendencias y logros de la movilidad y el transporte en estas insufribles grandes ciudades y como es el caso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, Bernardo, por invitarme. Agradecemos al doctor Salvador Vega y León su puntual lectura de este libro y invitamos ahora al doctor Gustavo Garza Villarreal, quien es licenciado en Economía y egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en la misma materia por el Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México, con diplomado en Planeación y Políticas Económicas en la Universidad de Cambridge y doctor en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es desde 1970 profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Infatigable, ha publicado 230 artículos y capítulos de libros sobre desarrollo urbano en México, en revistas y libros especializados, y autor de 27 libros sobre la especialidad. Es investigador nacional emérito. Por favor, doctor Garza, la palabra. Autoridades administrativas de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, representantes de las instituciones y organismos vinculados con el sector transporte de la ciudad y del país, colegas del Presidium, colegas, profesores, investigadores de la UAM, estudiantes, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos ustedes. Quisiera primeramente agradecer a Bernardo Navarro la invitación, primero a que hiciera el prólogo, que escribiera el prólogo del libro, y segundo a que participara en la presentación de este evento. Extiendo el agradecimiento a la maestra María de Jesús Gómez, que institucionalizó la invitación formalizada por la universidad. Me viene a la mente, cuando veo la trayectoria académica y especializada de Bernardo, hace alrededor de 30 años, Bernardo, hace alrededor de 30 años se presentó, yo coordinaba el Seminario de Economía Urbana de la División de Estudios de Posgrado del Doctorado de Economía de la UNAM, y se presentó Bernardo como un joven estudiante para querer hacer la tesis doctoral bajo mi dirección. Yo recuerdo que Bernardo le dije, ¿y más o menos qué quieres hacer? Es lo primero que uno pregunta. Dice, bueno, quiero estudiar
sistema de ciudades de México, la inversión extranjera, los problemas de las ciudades, la infraestructura de las ciudades, los servicios de las ciudades, la teoría de la dependencia también, le quiero agregar algo así. Eran los tiempos del libro de la cuestión urbana de Manuel Castells y todos querían hacer la totalidad, ¿no? Principalmente los alumnos. Entonces yo le dije, mejor bajémosle un poquito y estudia un aspecto de la dimensión. Ese aspecto dijo, bueno, voy a estudiar el sistema de ciudades y nada más la infraestructura, la vialidad, el transporte, la vivienda. Bueno, bájale un poquito, ¿no? Bájale un poquito. Bueno, entonces ya no es el sistema de ciudades, nada más algunas ciudades. Dije, no, bájale, que sea una y que sea un renglón. Entonces, lo lógico era la Ciudad de México, estamos en la Ciudad de México, la Ciudad de México constituye y seguirá constituyendo por el futuro previsible pues nuestro máximo laboratorio urbano metropolitano en el país y en el mundo, por constituir una de las 5 ciudades más grandes del planeta Tierra. Desde esta perspectiva, dijo, bueno, voy a hacer el transporte, nada más. Dije, bajémosle un poquito nada más, un renglón del transporte. El metro ya tenía 20. Entonces digo, es que todo lo demás puedes sintetizar, parafrasear, pero no vas a decir nada nuevo. Entonces, en el metro, entonces ahí fue cuando él empezó a trabajar ya en detalle, a afinar su proyecto, a hacer un cuestionario, que realizó un cuestionario para los usuarios del metro. Digo, hay que generar información, hay que decir, investigar es aportar algo que no se sepa y hay que ser muy preciso. Bueno, pues viene esto a cuento porque veo que hay muchos estudiantes también para que le bajen y sean los futuros Bernardo Navarros, en el sentido de que yo no me imaginé que ese punto de transporte lo iba a seguir durante toda su trayectoria profesional, pero sabemos, y como ya se ha comentado, ha sido muy brillante y es él o uno de los máximos especialistas en nuestro país sobre el metabolismo y el transporte, la conectividad que existe. Bueno. El adecuado metabolismo de las ciudades es de vital importancia para su productividad y su eficiencia, las cuales son fundamentales para la competitividad de las naciones. Si las naciones no tienen ciudades competitivas, no son competitivas. De esta suerte, las ciudades y principalmente, por ejemplo, en el caso de México, las 13 metrópolis con más de 1 millón de habitantes son los máximos jugadores que pueden permitir que México llegue a ser competitivo en el mundo de la globalización en que estamos insertos. Ante este punto de partida, este axioma indiscutible, hay que recibir con beneplácito entonces el libro de Bernardo Navarro, que tiene como punto de partida precisamente el interrogante de cuál es el futuro previsible de la movilidad urbana. Y por lo que hemos dicho, esa pregunta es casi también cuál es el futuro previsible de la nación mexicana. Si no funciona su ciudad principal o si no funcionan sus principales ciudades, estas ciudades, los 13 ciudades que dije son el 80% del Producto Nacional. Entonces, es el todo desde esa perspectiva, lo cual pues, estamos hablando de un tema sumamente estratégico.
no para los sufridos ciudadanos, sino para la nación, ¿no? Para la nación. Si no funcionan las ciudades, no funciona la nación. Entonces, un punto de partida para esto sustantivo, digamos, del trabajo que nos presenta Bernardo, es que establece que el escenario eventual e inexorable vinculado al tránsito de la revolución industrial basada en la adquisición de bienes tangibles será hacia una revolución terciaria o servicialización de la economía fundada en el dominio de los servicios. Yo quisiera agregar en esta ocasión, eso lo señalé en el prólogo, que se puede ser actualmente más específico aún de eso, y no es la revolución industrial y la revolución terciaria, es más concretamente la revolución robótica y la revolución telemática. O sea, estamos ya en una realidad en la cual los carros robots son producidos por robots. Todo lo demás es servicio. De esta suerte, el carro autónomo es ya, como lo decía Alejandra, ya es una realidad en muchas ciudades. Las ciudades, China está planeando en 2 décadas, y cuando planean casi lo han estado cumpliendo. El 50% de la producción de carros va a ser autónomo, y ya están adecuando todas sus carreteras y todas sus calles de las ciudades para el tránsito de autos autónomos. Otra de las premisas fundamentales que parte el trabajo de Bernardo, a pesar de su brevedad, pues tiene un punto, un tema crucial, como ya se ha señalado, es el marco conceptual. Bernardo nos dice que utilizará como marco conceptual a las condiciones y los servicios generales de la producción dentro de la escuela de la economía política urbana. Esto es otro punto que habría que destacar, porque nosotros sabemos que la disciplina urbano-regional, tal como se concibe en México y en el mundo anglosajón, y por lo tanto es desde una perspectiva muy técnica, desde una perspectiva neoclásica fundamentalmente, y mucha econometría o índices o coeficientes, etcétera, pero poca fundamentación teórica, conceptual y analítica de esta. En esta dirección dice que, y cito, se requiere hacer un análisis reflexivo y crítico más amplio, ambicioso y productivo y estructural del papel actual y futuro de los vehículos. La trama vial, como hemos dicho, es fundamental para la conectividad, pero se trata de un medio de circulación socializado. Es una parte fundamental de lo que llamaríamos la estructura o la morfología de las ciudades. Es creciente su importancia en el espacio, pero también, y lo cual está muy escondido y muy disimulado en los enfoques neoclásicos, es el valor que representa esa infraestructura. Y el valor que representa esa infraestructura lo hemos cuantificado. Para el caso de la Ciudad de México tenemos las cifras de lo que representa no solamente la parte vial, sino la parte infraestructural, la parte educativa, los edificios, etcétera. Se ha valorizado todo lo que cuenta la Ciudad de México, y no es una economía externa que viene del cielo.
desde el punto de vista de la economía política urbana, es una condición general de la producción que requiere un monumental capital para su construcción. Desde esa perspectiva yo recibo con beneplácito doble, digamos, el libro, porque estoy convencido que nosotros tenemos que, aunque se sigan viendo y sean hegemónicos los enfoques neoclásicos de la disciplina, sí hay que estimular y promover un enfoque paralelo de economía política urbana. En esta dirección estamos constituyendo un blog de economía política urbana que ya tiene varias tesis doctorales de libre acceso, algunos libros míos, y es muy fácil acceder a él. Es www.ecopolurb, son eco de economía, pol de política y urb de urbana, hipótesis en inglés y .org. Esta es una plataforma francesa, Hipótesis es una plataforma francesa donde se presentan temáticas diversas de la disciplina. Y incluso no nada más para que lo vean, algunos, Emilio Pradilla ya ha aceptado ser miembro del blog, nada más le falta inscribirse. Y bueno, invitamos a los que tengan trabajos en esa dirección a que puedan ser miembros, simplemente consultarlos. Bueno, continuando rápidamente, ya no sé cuánto tiempo llevo. ¿Faltan qué? 3 minutos. Bueno, en 3 minutos voy a decir las aportaciones principales del Bernardo. Es el car sharing, o lo que sería renta de tiempos cortos, o sea, las alternativas que se ven viables, ¿no?, para esto. Otro punto muy importante que desarrolla, nada más lo voy a esquematizar telegráficamente, la servicialización se lleva al extremo de privatizar las vialidades. También los segundos pisos es el ejemplo que se ha señalado, y se puede decir que se trata de un juego donde el capital inmobiliario gana, mientras el pueblo, el gobierno y la competitividad de las ciudades pierden. La tendencia hacia la servicialización privada se extiende hacia los vehículos. Ya no se compra el vehículo, se renta en cortos plazos, y es tal el nivel de servicialización, por ejemplo, que las acciones de Uber valen más que las acciones de la General Motors en 5 años. El transporte público seguirá siendo central en los países en desarrollo, nos señala Bernardo, y un punto muy importante es hasta dónde se puede armonizar la dotación de un servicio general de la producción, que por definición es indispensable para el funcionamiento de las empresas y la reproducción de la fuerza de trabajo, con su dotación bajo una óptica privada que busca la maximización de la ganancia. Ya en el siglo XVIII, Adam Smith, el santo patrón del neoliberalismo, señaló que la inversión privada en infraestructura no debería permitirse por ser incompatible con el interés general. Lo dijo lo mismo sobre el sistema educativo. Bueno, agrega, y la parte muy sensible, digamos, dentro de economía política urbana es que la viabilidad de un servicio mercantil principalmente en los países subdesarrollados dejaría fuera a amplios estratos de la población de bajos ingresos.
Es insoslayable, dice en sus conclusiones Bernardo Navarro, que el tránsito del traslado individual de pasajeros en automóvil propio hacia la servicialización del transporte en vehículos autónomos por parte de empresas especializadas ocurrirá por ende muy paulatinamente por consideraciones sociales. En fin, el libro de Bernardo Navarro es teóricamente relevante y temáticamente fascinante, por lo cual se trata de la inminente metamorfosis, o trata de la movilidad metropolitana ante el advenimiento tecnológicamente vanguardista de los automóviles autónomos, por lo cual pues nos permitimos recomendar ampliamente a todos ustedes la lectura de este importante trabajo. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo Garza Villarreal, por su intervención. Y realmente me llamó mucho la atención que recordó usted un cuentito de café molecular que publicó Editorial Mira ya por los 70, y era ese sentido de la robotización, el robot que hace al robot e invade el mundo, cuando habla usted de la robótica y la telemática. Gracias. Y pasaríamos a un lado más contrastante en este momento, que tiene la voz el licenciado Armando Quintero Martínez. Él es un experto en la realidad. Van a averiguar por qué. Él es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su alma mater inició su carrera política como miembro fundador del Sindicato de Trabajadores y Empleados. En 2003 fue electo jefe delegacional de Iztacalco, cargo por el que actualmente busca por segunda ocasión. Como parte del PRD fue diputado federal en la 56 legislatura, desempeñándose también como diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Durante el mandato de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno se desempeñó como titular de la extinta Secretaría de Transporte y Vialidad. Entonces, yo le dejo la palabra realmente a otro experto. Muchas gracias. Gracias a todos, todas, al doctor Bernardo Navarro, una felicitación por este nuevo esfuerzo de estudio de la transformación de la realidad de la movilidad en el mundo, por supuesto en nuestra ciudad, y me congratulo de compartir la mesa con los compañeros panelistas. Bueno, efectivamente yo me gustaría hacer algunos comentarios que pues se derivan de una experiencia de 6 años, que revisando la historia de la administración pública de la Ciudad de México, en 60 años nadie ha aguantado 6 años en la CETRAFI. Entonces, más que un servidor, lo cual pues nos ha permitido, yo digo que hice un doctorado en materia de movilidad práctica. Obviamente la aportación que hace el doctor Navarro yo la ubico, diría como estos jalones que se dan en la tecnología, en el desarrollo en general de la tecnología, de la economía y de la sociedad. Siempre es así en casi todos los rubros. Vemos hoy en día ya se han presentado vehículos que no van a correr ni siquiera por las vialidades. Ya está presentado el vehículo muy pequeño, estilo un huevito, que va a circular por los aires trasladando a una o máximo a 2 personas. Ya ha sido presentado en China un vehículo con capacidad de 750 pasajeros que va a construirse sobre rieles
que se van a colocar por las laterales de las vialidades y que correrá por encima de las vialidades y ya no ocupará segundo piso, sino que estos vehículos de transportación masiva, insisto, en China ya está en prueba, pues es una alternativa a la movilidad masiva que no ocupe vialidad a ras de piso. Y hay ya en distintas partes del mundo vehículos autónomos como los que se han referido aquí en materia de trenes, de vehículos particulares. Pero obviamente hablo de jalón porque no implica su masificación inmediata. Son proyectos que van a ocupar un periodo largo en el tiempo. Y lo que vivimos hoy en día, para los próximos 20, 25 años, quizás 30 años, como efectivamente señalaba la doctora Moreno Toscano, alguien el día de ayer a la luz de la presentación de la nueva encuesta Origen Destino que se presentó, la anterior nos tocó al doctor Bernardo Navarro, a la doctora Moreno Toscano, un servidor, presentarla con Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno, la anterior encuesta Origen Destino. Qué bueno que ahora ya se presenta una actualización. Entonces, me parece a mí que lo que tiene que discutirse es cómo y qué dimensión le damos a la movilidad en las megaurbes, como es el caso de la Ciudad de México, no solo entendida como el viejo Distrito Federal, sino como Ciudad de México vista metropolitanamente, porque pues nomás basta venir de Catepec a la Ciudad de México entre las 7 y 9 de la mañana y ustedes van a encontrar nada parecido al desarrollo tecnológico, sino vamos a encontrar un submundo anclado en los años 70 con combis, basado en combis, ni siquiera en micros. Ya imagínense, el terror de la ciudad es el microbús. Del Estado de México, de Ecatepec particularmente, a la ciudad, la movilidad está basada en pequeñas camionetas de muy baja capacidad de movilidad. Entonces, el tema tiene que discutirse en las ciudades en términos de materia de políticas públicas, cómo acceder a la tecnología, a la modernidad y hacerlo de la mejor manera con una visión económica y social. Por decirles un ejemplo que conozco bien, ya no veo a Jesús Padilla, pero él también lo conoce, en Puebla, en la ciudad de Puebla, construyeron 2 líneas, allá se llama de ruta, como el Metrobús aquí, y los construyeron recientemente ya con el acervo de León, de Guadalajara y sobre todo de la Ciudad de México. Y esas 2 rutas, así se llama el sistema, bueno, que no es sistema, justamente las construyeron para sustituir autobuses viejos, pero cada una de las 2 líneas utiliza su propia tarjeta de prepago. Quien necesita utilizar las 2 tiene que tener 2 tarjetas de prepago. Increíblemente, habiéndose construido posteriormente a León, a Guadalajara y a 6 rutas de la Ciudad de México. Entonces, el tema tecnológico, pues pareciera que quien diseña y aplica políticas públicas no actualiza para la aplicación de un servicio que permita ahorros económicos de tiempo y que participe de la entrada a la modernización. Evidentemente, aquí ahora en la ciudad, a nosotros nos tocó, con la doctora nos tocó hacer un recorrido de cómo meter el transporte
la línea 3, 4 del Metrobús por el centro histórico, por la Merced, por Tepito, pasar frente a Lecumberri y llegar al aeropuerto. Y se tomó la decisión en el 2004-2005 más o menos de incorporar vehículos que pasaban por la Merced, por Tepito, por la colonia Morelos y llegaban al aeropuerto, vehículos híbridos. Parecería que a partir de la línea 3, las nuevas líneas del Metrobús estarían ya enfocadas, incorporando pues mínimo los vehículos híbridos. Hoy hay una tremenda crítica sobre la línea 7 del Metrobús, que todavía no se inaugura, por cierto, porque los habitantes de la zona poniente de la ciudad critican, con alguna razón, que la línea 7 del Metrobús va a incorporar unos vehículos muy bonitos de 2 pisos que contaminan más que un microbús que ya utiliza gas natural, y el Metrobús línea 7 va a incorporar el diésel. O sea, la ciudad tiene que dar estos jalones. Si no se dan estos jalones, va a ser difícil. Ya sabemos que es imposible que se haga todo al mismo tiempo, pero pongo estos ejemplos de cómo puede no necesariamente mantenerse en una lógica permanente un proceso de modernización. Obviamente, yo me pongo a pensar públicamente en políticas públicas concretas. En la ciudad, pues yo antes de pensar en la parte de vehículos conducidos autónomamente, tendría que tomar la ciudad la decisión de finiquitar el tema del microbús, como lo vuelve a demostrar la encuesta Origen-Destino publicada ayer. Sigue siendo el modo de movilidad más importante para la gente. ¿Para qué gente? Para la gente humilde, la gente trabajadora. Entonces se ocupa una visión de política que tenga un mínimo de interpretación y de contacto con la economía política urbana, para entender que el transporte debe ser, y es necesariamente, y lo es en todo el mundo, un vehículo en el que hay que transferir la distribución, a través de una distribución de los ingresos públicos, posibilidades para que los miles y millones de usuarios del transporte masivo puedan acceder a un transporte de mejor calidad, no derivado solo a una tarifa libre. Entonces, creo que es una contradicción con la que va a lidiar la Ciudad de México, con la que debe lidiar la Ciudad de México, pero en la que todo mundo deberíamos empujar a que los jalones sean jalones más fuertes y de mayor envergadura para realmente poder acelerar la transformación de la ciudad, aprovechando los desarrollos tecnológicos que ya hay en materia de combustibles, en materia de vehículos y en materia de complementos que facilitan la movilidad. Creo yo que en la ciudad no se va a lograr esta transformación si no hay 3 elementos previos, necesarios, obligatorios. Uno, que se conforme un comité regulador del transporte colectivo. Mientras no haya un órgano autónomo regulador del transporte colectivo, el riesgo que se corre es que esté siempre la tentación política del contacto entre el ente público, del gobierno, la necesidad de la prestación de un servicio y la viabilidad del mismo. Para ello se requiere que haya un fondo público, justamente en el que se entienda que hay que transferir como una parte de distribuir el ingreso, la riqueza, como una política social. Yo he insistido en que
el transporte por su masividad tiene que ser interpretado como un tema social necesariamente. Nosotros vemos, aquí la ciudad hoy en día es muy famoso, hay un regaladero de cosas, tinacos, despensas, bueno, Mancera hasta regala unas cunitas muy corrientes, por cierto, de cartón, pensando que es una manera de transferir recursos para combatir la desigualdad y la pobreza. Y yo creo que lejos de esa interpretación de estar regalando tontadas, se ocuparía una transferencia de recursos públicos para subsidiar a millones de personas cuyo ingreso es muy bajo. Aquí la doctrina neoliberal sigue imponiéndose en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, donde pues no importa hasta ahora, digo hasta ahora porque espero que cambie a partir del 1 de julio, no importa si el gobierno es el PAN o es el PRI, los que manejan la economía son los mismos. Prueba de ello es que imagínense un debate entre el de finanzas de Calderón y el de finanzas de Peña Nieto, pues es el mismo, no puede haber debate. Entonces, mientras no haya un cambio en este enfoque, pues se va a seguir estigmatizando que cualquier subsidio es populista, cuando además el transporte masivo en todo el mundo es subsidiado. Entonces tiene que haber para la modernización del transporte y la utilización de tecnologías muy modernas en el mismo, necesariamente debe haber subsidio gubernamental, pero un subsidio que no recaiga en la buena o mala voluntad, en la buena o mala interpretación del momento, sino que esté establecido en reglas claras, que estén con base en la ley de movilidad y del desarrollo urbano de la ciudad. Por tanto, creo que las tarifas en la ciudad no deberían de estar sujetas a la interpretación del jefe de gobierno, el que sea, o la que sea en el caso, si lo es de la doctora Sheinbaum, sino que tendría que estar por lo menos en la Asamblea Legislativa, que es un órgano político colectivo plural de la ciudad. Y si bien no estaría ajeno a las vaivenes de la política, no es lo mismo 66 diputados de distintas bancadas que la voluntad de una sola persona en la jefatura de gobierno. Entonces, se requiere el órgano regulador, autónomo, se requiere modificar la ley para transferir el tema de las tarifas a un ente colectivo como la Asamblea Legislativa y no hacer la tarifa política, porque el gran tema del atraso en la modernización del transporte también está vinculado a un problema tarifario. Obviamente hay un debate, tarifa libre o tarifa política, pues no debería ser ni tarifa libre ni tarifa política, tendría que haber razonamientos que podrían darse en un órgano político como es el Congreso local, que es plural y que podría tener las ponderaciones suficientes para que no fuera ni el abuso del libre mercado, pero tampoco el control político que impida la modernización del transporte como lo estamos padeciendo actualmente en la ciudad. Último, 2 minutos. Lo mismo para el transporte individual. Miren, el actual gobierno lanzó una iniciativa que pensaron que era muy audaz y dijo, vamos a modernizar los taxis, que sean híbridos. Y el vehículo cuesta 450,000 pesos, el más barato. ¿Con qué tarifa? Y sin tecnología. Entonces, ¿qué taxista quiere comprar un vehículo híbrido que no tiene la tecnología de Uber, de Cabify, y por tanto tampoco le va a competir aunque tenga un híbrido, y además no tiene tarifa? Pero además, a diferencia de Uber y Cabify, que están exentos de todos los pagos que tiene que hacer el taxi tradicional, convencional, estas empresas que utilizan la tecnología no pagan ninguno de estos impuestos y derechos a favor de la ciudad, que ese es el otro tema. Son servicios privados de cuantiosísimas ganancias, por eso el dato relevante de que Uber pueda ser hoy más poderoso económicamente que General Motors, pues sí, porque no paga básicamente impuestos, recibe
ingresos cuantiosísimos que han deteriorado, y con eso concluyo, en el caso de la ciudad, y creo que es en el mundo porque he visto protestas en Madrid, en París, en Londres, en Estados Unidos, y aquí en México, por cierto, bastante controladas, no las he visto tan furiosas, pero el tema es que mientras no tenga piso parejo los vehículos que utilizan la tecnología con el taxi tradicional convencional va en ruta de extinción. Hoy en día, ¿quién quiere comprar una placa de taxi convencional que vale creo 25, 30 mil pesos, algo así, no sé, aquí me pueden corregir, y ser un taxi de Uber y de Cabify no paga nada? Si uno compra un vehículo le ofrecen si quiere ser de Uber o de Cabify, en la agencia que vende los vehículos. Entonces, los gobiernos, concluyo con ello, creo que tendrían, si quieren rescatar y hacer prevalecer el servicio de taxi convencional modernizado, actualizado e incorporado a las tecnologías, tendría que haber una discusión que permita que el taxi convencional tenga piso parejo en igualdad de condiciones que los taxis que utilizan las tecnologías, pero que están por fuera de toda la regulación, en el caso de la Ciudad de México, pero creo que opera así en las otras ciudades del mundo. Entonces, en conclusión, se requiere en la ciudad, para entrarle a este proceso de modernización, visualizar la necesaria modernización y actualización de la ley de transporte que está pues ya muy quedada atrás. Muchas gracias. Mil gracias al licenciado Armando Quintero y a sus propuestas respecto al título que ahora presentamos. Bueno, ahora es turno de la participación del maestro Bernardo Ruiz, quien voy a leer algunos datos muy breves sobre él antes de cederle la palabra para su participación. El maestro Bernardo Ruiz es escritor, editor y traductor. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Tiene más de 25 títulos publicados. Los más recientes son el volumen de ensayos Asuntos de Familia y la traducción del poemario Agonique Agenda o Agenda de la Agonía de Bernard Possier. Es director de publicaciones y promoción editorial de la Rectoría General de la UAM y a continuación escucharemos sus comentarios. Mil gracias. Hasta hace poco, Bernardo, consideré mi vida como la de una persona sedentaria, es decir, alguien que va de su casa al trabajo y vuelve a casa al finalizar el día. Encerrados los fines de semana, disfruto la lectura, la música, las películas por televisión y de unos años a esta parte carezco en lo posible de vida social. Así es como me veo, lo cual no significa que necesariamente esa sea la verdad. Aceptémoslo de entrada como un mero punto de vista. El informe mensual de Google Maps Timeline llegó al mundo hace unos meses y demostró que quizá mi visión de mí mismo esté obnubilada. Los resultados de la lectura de mis mapas interpretados por las Big Data testimonian que más bien este supuesto sedentario estuvo en más de 100 lugares de la mancha urbana, pasó 39 horas en un vehículo y estaba localizable preferentemente en Plaza Coxpa, La Posta, Grill 28 y la Fonda La Bachita, entre Tlalpan y Coyoacán, al mediar el día. El informe acota también que ese mes cualquiera recorrió 12 kilómetros a pie. Es decir, mi punto de vista respecto a mi estatus de sedentario es dudoso. 384.400 kilómetros nos separan de la Luna, pero desde que Google tuvo noticia de mí, me demuestra que para cumplimentar el trayecto solo me hacen falta 170.000 kilómetros y terminaré de cubrir esa distancia. En la muy noble y leal Ciudad de México, si consideramos que un presunto sedentario con carta de ingreso al INAPAM ocupa en su aparente inmovilidad 39 horas transportándose, puede inferirse que alguien menos impedido, digamos un promotor de bienes raíces, requiere 20 veces más horas de transporte para conducir su vida de manera eficiente. ¿O hay otras soluciones?
Muy bien pueden los jóvenes, y a diario un creciente número lo demuestra, usar bicicletas, agregar vías en la red urbana para convivir con diferentes medios de transporte y evitar el uso o abuso de un auto propio. De hecho, ahora se viven vialidades donde estamos hacinados, suspirando por una vida donde sea posible moverse más fácilmente y contar con trayectos más eficientes. A su vez, se insiste en los daños a la salud y se busca disminuir la producción de contaminantes, a la par que se recomiendan transportes híbridos o eléctricos y se desarrolla un nuevo transurbano. Asimismo, se ajustan los límites de velocidad de la circulación y tratamos de convencernos de que cada habitante de la Ciudad de México necesita participar en la búsqueda y mejoría de las condiciones de transporte. De modo que cuando Bernardo Navarro comentó que tenía un libro que permitiría pensar en torno a la movilidad de las personas y me explicó su enfoque e interés de mostrar una serie de propuestas que están en el umbral de nuestro destino como habitantes de la ciudad, le dije que buscaríamos la manera de que su trabajo saliera lo más prontamente posible a la luz. Por ello, hoy me da gusto acompañarlo en la presentación de esta obra que ha llegado para multiplicar los saberes de nuestra comunidad. Nuevamente, la Unidad Xochimilco demuestra que su creciente catálogo de temas de urbanismo, arquitectura y diseño es una de las fortalezas de su trabajo de investigación, lo que repercute para bien en las aulas. Asimismo, para la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, colaborar en esta aventura editorial ha sido motivo de orgullo, ya que se desarrolla de una manera documentada una reflexión de cómo podremos contemplar durante los próximos meses una metamorfosis vehicular en cuanto a transporte individual y colectivo. A razón de qué valdría preguntarse, y nos respondemos tras breve reflexión, que somos aún dependientes de modelos de transporte del siglo XIX y XX. Nuestras modernas diligencias son el metrobús, el metro y el tren ligero. Los camiones y los microbuses siguen proliferando inamovibles y devoran como hambrientos leviatanes a millones de cuerpos necesitados de transportación, aniquilando sin delicadeza a sus clientelas. En tal medida, la aparición del futuro de la movilidad urbana y los vehículos autónomos es una gesta estricta, impoluta y provocadora que al iniciar una investigación referida a las unidades de transporte individuales o colectivas que llegan ahora a nuestros mercados, se convierte en piedra angular de una transformación vehicular que ya ocurre en el mundo y nos toca ahora abordar. El trabajo de Bernardo Navarro es imprescindible para emprender el análisis de las propuestas de movilidad con base en una automatización que elimina incluso al conductor o a la necesidad de posesión de un transporte, ya que la opción de tómese y déjese se perfecciona en distintos proyectos que es posible vislumbrar en esta obra. Vivimos ahora tiempos más allá de los sueños de Julio Verne o de H.G. Wells. Sin duda, la obra de Bernardo Navarro y su sugerente investigación nos llevan al borde de un escenario de ciencia ficción extrema, inminente. ¿Cómo rebasará la modernidad al desaforado tripulante al mando de un microbús a toute vitesse por Miramontes, Calzada de Tlalpan o Calzada del Hueso? ¿Cómo nos enfrentaremos a las nuevas compañías que nos ofrecen modernidad y se desresponsabilizan de daños a jóvenes mujeres? ¿Cómo anhelaremos que nadie apague el interruptor del videocontrol que atestigua cómo ocurre nuestro trayecto en un vehículo no tripulado? E igualmente, ustedes, lectoras y lectores universitarios, ¿cómo vislumbrarán hoy nuestro inminente tránsito por las ciudades a través de los transportes que analiza ahora Bernardo Navarro en el primer tomo de una saga que tendrá más perfiles que Juego de Tronos? Tal es ahora la tarea. Te felicito, Bernardo, mucho éxito para tu libro. Gracias. Bueno, y me toca el privilegio de presentar a Bernardo Navarro Benítez, doctor en Economía Urbana y del Transporte por la UNAM, coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde es profesor investigador titular. Ha publicado diversos artículos, capítulos y libros en México y el exterior sobre los temas de su especialidad. Ha sido asesor del Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal, donde recientemente participó en la asesoría de la nueva ley de movilidad vigente. Es titular de la Cátedra para México del Institut La Ville y Mouvement y coordinó el grupo de urbanistas para el Centro Mario Molina. Un aplauso para Bernardo. Bueno, muy buenas tardes. Hemos resistido todos aquí y eso es admirable. Un aviso que es fundamental. El libro está a mitad de precio aquí afuera, ¿eh? Eso solo ocurrirá hoy. Ya mañana se acaba la oferta, ya no. No es como pasa en febrero y marzo que avanzan las ofertas y luego otro 25, no. Ahí queda la oferta. Se los recomendamos mucho, como lo dijeron los comentaristas, creo yo, correctamente. Como el vino ya está servido, yo solo abordaré dos cuestiones. La primera es que el transporte urbano de personas, como hasta ahora lo conocemos y sufrimos, y lo han dicho muy bien los comentaristas, se encuentra en el umbral de un cambio epocal, no de una revolución, sino de un cambio epocal, que es de magnitud global y de ocurrir cabalmente daría paso a un nuevo tipo de movilidad que revolucionaría las tecnologías, como bien se ha dicho, hasta ahora dominantes en el transporte urbano, sus bases energéticas, pero, como lo subrayó muy bien Gustavo Garza y los demás comentaristas, lo que es más importante, va a cambiar las relaciones sociales prevalecientes en el transporte, los impactos y vínculos con la ciudad misma. La ciudad no va a ser la misma con el transporte que está viniendo. Esto lo señalaba Armando Quintero y creo que es muy importante en la hechura de políticas de transporte. El servicio del taxi no puede ser el mismo. Tiene que hacer cambios muy importantes que tienen que apoyarse en políticas públicas, ¿verdad? No tiene que ser labor solo de los taxistas. Este es el horizonte general que se perfila, pero su concreción ocurrirá en ciudades reales, con sociedades y economías específicas. Y los gobiernos promueven intereses y actores particulares que pueden impulsar esta transformación positiva de la movilidad urbana o bien la pueden mediatizar, retrasarla y elitizarla. Esto es algo que hemos visto ya ocurrido y no tiene por qué ser la excepción. Lo que sí es importante para nosotros como académicos, como investigadores, estudiosos de la cuestión de la economía urbana y del urbanismo, es que seamos conscientes de este cambio radical que se va a dar. Y podemos comprar cuentitas de cristal o podemos hacer proyecto de nación y de ciudad. La revolución de la movilidad tendrá sin duda un fuerte componente tecnológico. Este está en el corazón de la transformación. Pero lo más importante, como ya lo señaló Gustavo Garza, va a ser la servicialización generalizada de la movilidad. Esto ya es una realidad y esto está imparable. Pero no se trata solo de la servicialización del servicio, sino también de los componentes asociados a esa movilidad. Sus infraestructuras, equipamientos, equipos de transporte y el servicio propiamente dicho. Esto, fíjense ustedes, ya se señaló, ya se encuentra en proceso. Por ejemplo, el circuito interior se encuentra en un contrato de servicios a largo plazo que el actual jefe de gobierno mandó un plazo mayor todavía y cada vez que circulamos en el circuito interior, cada mes el gobierno de la ciudad paga porque circulemos por ahí, ¿sí? Porque esté bien mantenido, porque esté funcionando. Es una servicialización de una infraestructura muy importante de nuestra ciudad. Igual pasa con el uso de los trenes del metro en algunas de sus líneas. Y como lo saben los que conocen de esto, en la infraestructura y en la operación del Metrobús de algunas de sus líneas.
donde en todas hay asociación pública-privada de largo plazo. Todo esto está señalado en el libro con exactitud, se menciona ahí Ecobici como una realidad ya, expresión de esta servicialización, los autos y las motos por servicio breve, como ya lo hemos platicado, pero fíjense que es lo satisfactorio de hacer investigación y de escribir. Este libro, Gustavo es testigo, hace 2 años ya estaba casi acabado, no año y medio. Él inclusive, como firmó el prólogo, ahí se sabe que no estoy mintiendo. Y es muy satisfactorio darnos cuenta que muchas de las cosas que se dicen en el libro, como Alejandra lo señalaba muy bien, ya van años luz, pero van años luz en el sentido en que se dice en el libro, ¿no? Por ejemplo, el alumbrado público, no de Iztapalapa, no de Tláhuac, sino del periférico, del viaducto, de Reforma, es decir, de las principales vialidades de nuestra ciudad, está en un contrato de servicio a largo plazo para una filial de una compañía francesa, a la cual le pagamos mes por mes para que alumbre la ciudad. No está mal, no está bien, simplemente es esta tendencia a la servicialización, ¿no? Hay un contrato de una planta de termovalorización para surtir de energía eléctrica al metro mediante la quema de basura, donde los ecologistas tienen mucha preocupación por el efecto ambiental que pueda tener. Y yo como economista de lo que tengo mucha preocupación es que nos va a costar 12,000 millones de dólares, que implica 2,000 millones cada año, porque lo quieren el pago en abonos chiquitos, pero que cada año sean 2,000 millones. Bueno, ojalá estas cosas haya oportunidad de revisarlas, ¿verdad?, con buenas políticas. Bueno, pero igual, en Arkansas, Domino's Pizzas ya entrega pizzas mediante vehículos autónomos, mediante vehículos robots, como dijo muy bien Gustavo Garza. Fíjense ustedes, los países que son serios se han propuesto, Holanda, para el año 25, o sea, para pasado mañana, ya no van a circular vehículos de gasolina. En el año 25. Inglaterra lo va a hacer para el año 30. Francia para el año 2040. Es decir, ustedes lo van a ver. Bueno, son países desarrollados y son países de otro tamaño. India lo va a hacer para el año 40. ¿Sí? Quisiera yo conocer esa visión estratégica de largo plazo de nuestros gobiernos, ¿verdad?, en donde las políticas puedan verse así. Ya se ha mencionado, un ejemplo de esta servicialización muy importante es Uber y Cabify, en donde el gobierno de la ciudad mágicamente de un momento a otro y respondiendo a las indicaciones de la Comisión de Competencia, una cosa rarísima, ha hecho que miles de personas y vehículos se servicialicen en un ratito, en un pequeño lapso. Se calcula, ¿no?, 40, 60 mil, más o menos, hasta 90,000, que Armando Quintero tiene estadística de la calle que es muy buena y muy... Entonces, imagínense ustedes esto lo que significa en la vida de la gente, ¿no?, que parte de su tiempo esencial lo servicializa, entra en competencia con un servicio establecido, como ya se explicó y ya se dijo. Esta es la tendencia que hay. Bueno. No estamos hablando de ciencia ficción. Fíjense ustedes, aparte de esto que hemos platicado, que es la tendencia que va a seguir, ya en nuestras ciudades funcionan vehículos autónomos. Ya en nuestras ciudades, aquí enfrente, aquí en la UAM de Xochimilco, que está tan lejos, aquí enfrente venden vehículos semiautónomos. Si ustedes van, piden una prueba de manejo y tienen 870,000 pesos, los dejan subirse a uno y rebasar tantito y lo que hacen los robots semiautónomos, ¿verdad? Pero
vean qué interesante. Yo me acuerdo, como ya Gustavo recordó cómo me torturó, ¿no es cierto? Como agradezco mucho que me introdujo al tema. Hace 20 años ya el metro tenía sistemas semiautomáticos que hacían del metro un sistema semiautónomo. Realmente el metro de la Ciudad de México es semiautónomo. Los operadores del metro que ven ustedes ahí solamente frenan en las estaciones, dan la orden de arranque, ¿verdad? Y abren y cierran puertas. Todo lo demás se controla por todo un sistema muy sofisticado, en donde incluso si se le da un ataque al corazón al operador, se enteran en el centro principal de control y ahí controlan el metro. Muchas ciudades del mundo ya tienen metros robots, ¿verdad? Lo tiene Miami, lo tiene Lille, lo tiene, nos decían, en Alemania, en muchas ciudades hay. Es decir, la revolución tecnológica del transporte no tiene que ser en los Mercedes-Benz, BMW, Tata, Audi, Puede ser también en el transporte público, cuando hay una política que dice, oigan, ¿qué tal si metemos un híbrido al centro histórico y que pase por donde viven los más pobres? Esto se puede. El transporte para los pobres no tiene que ser un transporte malo o pobre. Esa es lo que nos indica la tendencia de la transformación que está en curso. Pero fíjense ustedes, las posibilidades positivas de esta transformación de la movilidad urbana en nuestro país radicará en buena medida en la capacidad de establecer estrategias públicas eficaces de largo plazo, con alianzas nacionales y multinacionales que potencien las condiciones y ventajas concretas de nuestras grandes metrópolis, como lo decía Gustavo, como lo dijo muy bien Alejandra, y de la industria que opera en México, así como las posibilidades de desarrollar capacidades tecnológicas emergentes con universidades y el sector empresarial, como se hace en Atlanta, ¿verdad, Alejandra? Y ya nos pusieron el ejemplo. ¿Por qué no? Yo me atrevo a proponer ahorita que hay autoridades universitarias, miembros del patronato, exautoridades de la universidad. La UAM tiene un eslogan que es la UAM Universidad Sustentable. ¿Por qué no la UAM promueve un premio que gestionemos nosotros para imaginar la ciudad del futuro? Para imaginar. Algo que tenemos es la inteligencia de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros grupos de investigación. ¿Por qué no promovemos un premio que tenga distintos niveles para imaginar esa ciudad, para pensarla y para proponer soluciones? ¿Por qué no, aprovechando que está el presidente de la AMT, y que conoce de esto, vamos estudiando la posibilidad de un metrobús autónomo? O sea, que implica muchos requisitos, ¿verdad? Tiene que ser un corredor muy especial, necesitamos subsidios para hacerlo, pero si lo logramos seríamos ejemplo latinoamericano y mundial. Y la tecnología existe y es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no un monorriel, ¿verdad? El doctor Beck, que conoce de la industria y que sabe de esto. ¿Por qué no un monorriel de última generación que sería autónomo por definición, ¿no? Y que sería transporte público, no sería otra cosa. La obligación de la universidad pública es investigar sobre los problemas nacionales cruciales, incluso sobre temas de prospectiva que en ocasiones parecerían de ciencia ficción. La obligación de los universitarios es coadyuvar a la transformación fundada y democrática de esa realidad que estudiamos. Pero en este momento, nuestro deber como ciudadanos es tratar por todos los medios de hacer efectivo ese cambio positivo a favor de las mayorías. Y esto, como coincidieron todos los que me antecedieron en la palabra, solo es posible con buenas políticas públicas. Ese es un elemento central. El mercado no hace las cosas solo, ni principalmente. En la ciudad, las políticas públicas son centrales. Fíjense ustedes, a propósito de esto, ese vehículo que está ahí tiene un sistema de radares, tiene miles de un sistema que se llama LEAR. Ese sistema LEAR
ha permitido, como Alejandra Moreno lo debe saber muy bien, descubrir nuevas ciudades, nosotros que nos dedicamos al urbanismo. Sabemos hace poquito que Tikal era 3 veces más grande de lo que pensábamos, gracias a que los radares LEAR lo estudiaron y se metieron en la selva. Se descubrieron nuevas ciudades mayas, ¿no, Alejandra? Recientemente, gracias a esa tecnología que traen los coches. En Michoacán una muy importante, es cierto. Pero fíjense, lo más interesante es que en Tikal se descubrió que tenía un sistema de infraestructura de condiciones generales impresionante y que además era autosustentable. Con 40 años de investigación arqueológica probablemente no hubiéramos descubierto eso. Y con estas tecnologías se ha podido ya avanzar fuertemente en este conocimiento. Bueno, ya paso a la segunda y última cuestión. Para nosotros los académicos, la publicación de un libro es una celebración. Pero esta fiesta es de todos los que estamos aquí reunidos y de otros más. Por ejemplo, mis alumnos son parte de esta fiesta, porque con ellos aprendo todos los días. Fíjense, hace 5 años solo yo no les permití hacer citas de internet. Y este libro, en su gran mayoría, está lleno de referencias de internet. Michelle, que fue muy importante para la realización de este libro junto con Osvaldo, se acuerdan de la discusión de cada referencia de internet, ¿verdad? Por el miedo que nos daba, pues es vacilada, es en serio. Y pues me obligaron a pasar a la investigación nueva. La investigación nueva es con libros, y es con libros que se hacen electrónicos, y es con publicaciones de internet. Así es, ni modo. Igualmente, Gustavo Garza, que nos acompaña, es parte de esta celebración, porque con él aprendí qué bueno que hizo la descripción que realizó, la importancia del rigor teórico y analítico y la constatación empírica con fundamento para hacer investigación sólida. Y que por su aporte teórico, el de Gustavo, es la base del libro que hoy presentamos. Fíjense ustedes, Gustavo en su momento me hizo levantar 1,800 encuestas en 4 puntos de la zona metropolitana. Hoy no las haría ni loco, ni que me dieran un presupuestazo, ni nada. Pero me dijo, sin el dato, tú no puedes hacer el trabajo. Le agradezco mucho porque cada vez que investigo, lo primero que hago es buscar los datos, constatar los datos, seguir con los datos. Además de todo lo otro que dijo. En tanto, Alejandra Moreno Toscano también es parte de esta celebración, quien en su generosidad nos organizaba reuniones a finales de los años 70, fíjense ustedes, con especialistas consagrados para discutir incluso nuestras tesis de licenciatura, nada menos que en el castillo de Chapultepec. O sea, agarraba y nos citaba y decía el castillo de Chapultepec, y uno decía, no, es vacilada, va a llamar al ratito, y no es cierto, ¿verdad? No, sí, ahí nos recibían. Y estaban personas de altísimo nivel platicando con chamacos que éramos nosotros, nuestros avances de investigación. Años después, esta generosidad de Alejandra la vi profundizada en la publicación de mi tesis doctoral, para lo cual me dijo, ve a ver ahí a un editor que era el mejor de México en ese momento, sin agraviar a nadie de los presentes, por supuesto, que era Rodrigo García. El pobre de Rodrigo García, en una casona en Coyoacán preciosa, me recibía, él me atendía personalmente por órdenes de Alejandra, porque si no, nunca me hubiera recibido, ¿verdad? Muchos años después supe quién era Rodrigo García. En ese momento nunca me lo imaginé quién era, ¿verdad? Un día les platico quién es. Pero era un editor extraordinario, muy, muy bueno. Pero con Alejandra, al igual que con Armando, es muy importante el hecho de que pude coincidir en lectura de políticas públicas y aprendí con ellos que por acotadas y sectoriales que sean las políticas urbanas, estas deben fundamentarse en un proyecto de ciudad coherente y sólido, donde la planeación urbana es fundamental, como ella lo hizo con el centro histórico, como lo demostró con hechos en el centro histórico. Lástima la ausencia de este proyecto que hemos tenido en los últimos 5 años y que extrañamos mucho. Ojalá y hubiéramos tenido ese proyecto de ciudad para darle continuidad a una serie de acciones.
También gracias a la intervención de Alejandra y del doctor Lauro Beck, que nos acompañan, pude comprar una cosa insólita, fíjense, les voy a platicar, que 2 economistas, uno del ITAM y el que les habla de la UAM, pudimos manejar un tranvía de nueva generación. Así de la nada, a darle. El doctor Beck es testigo que eso pasó. Cuando estaba haciendo la investigación del libro, ya entendí por qué. Porque el tranvía de última generación que deberíamos tener en la Ciudad de México, porque lo tiene Medellín, porque lo tiene Río de Janeiro, ya va a ser otro Río de Janeiro en plena crisis, ¿eh? Y ya tiene una fábrica, Brasil, productora de tranvías de este tipo, son semiautónomos. Entonces hasta 2 imbéciles economistas lo podían manejar porque nadie tenía ningún riesgo, ¿verdad? Era un tranvía robot que iba a funcionar solo. De Armando Quintero, que es parte también de esta celebración, el libro y mi persona es tributario de lecciones básicas de política urbana, como por ejemplo que incluso realicemos buenos planteamientos para lograr lo que parece imposible. Déjenme ponerles un ejemplo, aunque podrían ser varios. Recuerdo muy bien cuando hace 9 años Armando afirmó categóricamente que los taxis bochos verdes desaparecerían después de 3 años más para ser sustituidos por unidades último modelo. Su servidor, en el tono más académico posible, en privado, con la mayor tranquilidad, le dijo: Armando, mejor hazlo, pero no lo digas. Por supuesto, Armando siguió pregonándolo a los 7 vientos y además lo hizo. Si se acuerdan, había unos bochos verdes circulando, ya no los hay. La ciudad, la imagen de la ciudad eran esos bochos, pero eran tremendamente contaminantes, ¿sí? Y eran un gran problema de movilidad. Unos años antes, en un grupo que dirigía el doctor Mario Molina y en el que participábamos varios académicos, hicimos algunas recomendaciones al nuevo jefe de gobierno del DF que ya había ganado las elecciones. La principal sugerencia era la siguiente: que no quedara en manos de un político la conducción del transporte de la ciudad, que debía ser un técnico. La propuesta en sí no era mala, o sea, tampoco así me arrepiento de que eso que propusimos. Pero lo que Armando Quintero nos enseñó, y vale para el libro que hoy presentamos, fue el complemento a la propuesta, y es que para una adecuada gestión de la movilidad sí se necesitan, pero buenos políticos, y no políticos corporativos, porque esos son exactamente los que dejan la tarifa fija, los que no dialogan con los transportistas, los que no piensan en nuevas alternativas, sino en la rentabilidad política que van a sacar. Un buen político puede hacer buenas políticas, y eso es muy importante. Se tiene que apoyar en el saber, no hay duda, y las universidades públicas en ese sentido tienen mucho que dar y que han sido medio olvidadas en los últimos años. De Salvador Vega y León reconozco ampliamente su confianza y apoyo incondicionales para que este texto fuera posible y para mi propio desarrollo académico, ya que las 2 veces que fue mi rector durante 8 años, solo recibimos de él su sustento para mi grupo de investigación y para quien les habla. Pero lo que absolutamente valoro más de Salvador Vega es su amistad. Muchas gracias, Salvador. De la maestra María de Jesús Gómez Cruz, afortunadamente puedo decir lo que acabo de decir sin tener que repetirlo, porque si no sería muy aburrido para ustedes. Y debo de agregar un hecho, que ella fue quien me propuso que hiciera el libro. Muy amablemente, a fuerzas, me dijo: Bernardo, tienes que hacer el libro como ella lo hace. Te lo agradezco mucho, María de Jesús, y también tu amistad, valiosísima. Ya voy a terminar, ya no se preocupen, porque si no se calienta el vino. Las ideas
comentarios y críticas y apoyos de los compañeros del Observatorio de Transporte de Movilidad Metropolitana, en el cual participo, han sido fundamentales para todo el desarrollo del texto. De verdad, muchas gracias a los estimados compañeros y compañeras del observatorio, a José Ramón Hernández, que es pieza clave y fundamental de él y lo ha sido estos años. A mi familia, les tengo que explicar por qué, porque de la familia no hay que hablar de gratis nomás. En primer lugar, porque 2 miembros de ella realizaron la estupenda traducción al inglés del texto. El texto se está distribuyendo en Asia y en Europa y requería de una traducción en inglés que no fuera gringa y que no fuera literal, que fuera cosmopolita. Y lo lograron muy bien, muchas gracias. De mi familia también agradezco mucho de Iris su aporte, que ha sido invaluable y lo reconozco plenamente. Bueno, no por decirlo al final, es menos importante. La UAM, institución pública, que es ámbito privilegiado donde investigamos y aprendemos. Doy especiales agradecimientos a mi excelente jefa Gabriela, a mi amigo Bernardo Ruiz, que habló además muy bien de mí y muy bonito del libro, y que junto con su equipo hicieron un estupendo trabajo editorial, lo van a ver ustedes, es un libro aparentemente sencillo, pero muy completo. Muchas gracias a Catalina Durán también, que echó un brazo, la espalda y todo para que esto pudiera salir. Le agradezco al doctor y le pido a la maestra le haga extensivo el agradecimiento al señor rector Fernando León, que no dudó en apoyar la presentación. A don Jaime Kravtsov, que está aquí presente y que valoro muchísimo su presencia, con quien compartimos 4 años de gestión y me dejó seguir investigando en transporte. Eso no lo puedo olvidar. Las gestiones universitarias son muy exigentes y Jaime nunca me coartó mantenerme en la docencia y en la investigación. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Roberto me trajo a la UAM. Yo era investigador de la UNAM, contento, pero Roberto me dijo, vente a la UAM y me enseñó el proyecto y creo que fue una decisión muy buena. Muchas gracias, Roberto. Bueno, lo más importante es agradecerle a todos ustedes que nos acompañen hoy en esta presentación, celebración, muy especialmente a los comentaristas, a todos ustedes muchísimas gracias. También debo hacer una mención muy especial a los compañeros del apoyo técnico, en particular a Jorge Bernal, que se ha puesto una friega tremenda, y a Cintia. Y les invitamos a continuación a un brindis que nos invita amablemente la Jefatura de Teoría y Análisis y la dirección. De verdad, muchas gracias y muy buenas tardes.